¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Néstor, soy profesor de español y pues me gusta hablar de temas como el aprendizaje, crecimiento personal y por supuesto el idioma español. En este episodio quiero que hablemos de un tema que me parece fascinante y es aprender, ¿verdad? Pero de una manera como intensa. ¿Te imaginas aprender algo nuevo cada hora del día? No solo por obligación, sino por pura curiosidad. Entonces hoy vamos a hablar de esas personas que viven en modo esponja, que parecen absorber ideas y datos y entonces aprenden habilidades como si el día tuviera 48 horas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué aprenden? ¿Y qué podemos aprender nosotros de ellas? Para continuar con este podcast, voy a usar una serie de preguntas que creé con el objetivo de darle una orientación. Entonces vamos a ir pregunta por pregunta, punto por punto. La primera pregunta dice, ¿cómo hacen algunas personas para estar constantemente aprendiendo? ¿Qué hábitos tienen que los mantienen en modo aprendizaje todo el día? Recuerdo cuando tenía quizás unos 16, 17 años, compré un libro en una feria del libro de Bogotá y era un libro fascinante en el que te describía la vida de Leonardo da Vinci. Era una biografía. Era un libro bastante denso, quizás unas no sé cuántas páginas, más de 400 páginas, con una letra muy pequeñita y casi sin espacio. Y compré ese libro porque siempre había estado interesado en esa época del mundo, del Renacimiento. ¿Y por qué estaba interesado en esa época del mundo? Como en ese periodo de la humanidad. Porque fue un periodo de cambio, fue un cambio muy grande en la mentalidad de las personas. Y las personas se empezaron a dar cuenta de otras cosas, ¿verdad? Entonces surgió el humanismo, las personas se concentraban más en el humano, se concentraban más en como un cambio de mentalidad. Y surgieron personas como esta, como Leonardo da Vinci. Y entonces al leer su biografía, entendí que es posible estar en un modo mental de aprendizaje constante. Es posible que una persona pueda adquirir un hábito de aprender todos los días, en cada hora, de una manera intensa, de una manera casi como una adicción. Al leer el libro de Leonardo da Vinci, me di cuenta que sí existe un tipo de pensamiento de que, ay, es que hay personas que tienen un talento natural para aprender más rápido y entonces son naturalmente más inteligentes que otras. Pero la verdad es que no. Y lo que yo pude ver al leer esta biografía de Leonardo da Vinci es que él cuando era niño pues tuvo una infancia bastante particular. Él creció rodeado de naturaleza, él siempre estaba afuera como investigando, haciendo cosas. Y entonces yo creo que sí hubo un contexto de pronto de crianza, pero él se hizo así curioso, o sea, fue un proceso en el que él se transformó en una persona muy curiosa. Era una persona súper observadora, se detallaba cualquier cosa del mundo y si no sabes quién es Leonardo da Vinci, te motivo a que investigues en internet. Em, Seguramente has visto esta obra de la Mona Lisa, que es esta mujer que está en un cuadro como con una ropa oscura y un gesto bastante particular, ¿verdad? Que no sabe si es una sonrisa o es una expresión seria. Entonces, Leonardo da Vinci fue el pintor de esa obra y no solo eso, él de hecho fue ingeniero, fue médico, fue músico, fue arquitecto, fue ingeniero militar, fue muchas otras cosas y toda esa curiosidad que él tenía, pues tú la puedes ver en todos los proyectos que realizó en su vida. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo hacen algunas personas para estar constantemente aprendiendo? Yo creo que es empezar a adquirir un hábito de observación y empezar a adquirir un hábito de curiosidad constante para mantenerse aprendiendo todo el día. ¿Qué tipo de cosas aprenden? ¿Son temas profundos o también acumulan datos curiosos, habilidades pequeñas, trucos de la vida diaria? Cuando yo pienso en qué tipo de cosas aprenden estas personas que aprenden mucho, eh, yo pienso siempre que es importante concentrarse en un aprendizaje auténtico. O sea,
Cuando alguien piensa en la palabra nerd, o en la palabra ñoño, como decimos en Colombia, piensan quizás en alguien que lee y entonces absorbe conocimiento y entonces es conocimiento, conocimiento, sin ningún objetivo, ¿verdad? Pero cuando yo pienso en las personas de éxito, o sea, las personas más influyentes como Leonardo da Vinci u otros inventores, pienso que son personas que aprendieron con un objetivo en mente, ¿verdad? Aprendieron cosas de las que ellos estaban auténticamente interesados. Pueden ser cosas profundas o no, bueno, eso depende de la persona. Si de pronto tu objetivo es ser el mejor chef de tu ciudad, pues seguramente todo el conocimiento relacionado de la cocina va a ser mucho más relevante para ti, en vez de aprender, no sé, de astronomía. Hay un libro que se llama Micromastery, que es un libro que habla que aprender habilidades pequeñas y específicas, como por ejemplo hacer una tortilla perfecta, puede ser tan enriquecedor, tan productivo como estudiar temas profundos. Y entonces estas micromaestrías aportan una satisfacción inmediata y fomentan el amor para aprender más. Es como si tú tienes que aprender una materia muy grande, ¿verdad? Otra vez, volviendo al tema de chef, tú dices, yo quiero ser chef. Y entonces tú solo te imaginas todo lo que significa ser chef, ¿verdad? Como fama, como tener reputación, tener un gran restaurante. Pero entonces cuando empiezas a proyectarte para ser chef, te das cuenta que es un proceso más largo de lo que tú creías. Te das cuenta que tienes que estudiar, te das cuenta que tienes que hacer un curso profesional, que tienes que hacer de pronto un pregrado, una especialización, que tienes que viajar para conocer diferentes gastronomías, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces te frustras. Y entonces vas a decir, bueno, ser chef profesional no es tan fácil como yo pensaba. Y este libro sugiere que es mejor empezar con temas mucho más comprimidos, más pequeños, específicos, para que luego de que los aprendas tengas una satisfacción y puedas ir al siguiente. Es tan fácil como, ¿quieres ser un chef profesional de la talla de los restaurantes 3 estrellas en Michelin? Pues probablemente vas a tener que empezar a hacer platos más básicos al principio. Y después vas aumentando la dificultad. Este concepto también, a mi modo de ver, está relacionado con la mentalidad de los niños. Y es que, como piensan los niños, es fascinante porque un niño se lanza a cualquier cosa que encuentra. Es decir, cuando una persona es un niño, tú le puedes poner, no sé, un curso de flauta, le puedes poner un curso de pintura, le puedes poner un deporte, le puedes poner un arte marcial. Y ese niño se va a lanzar a esa actividad sin pensar mucho, ¿sabes? Y va a hacerlo o por curiosidad o por otra razón, pero va a hacerlo. Y entonces un niño termina experimentando muchas cosas y lo hace por su naturaleza. Entonces yo creo que es importante tener esa mentalidad de niño para aprender de una manera más efectiva. ¿Cómo organizan su tiempo para aprender cada hora sin sentirse abrumados? El concepto de burnout es un concepto que yo exploro mucho desde el punto de vista de la enseñanza de idiomas o el aprendizaje de idiomas. Soy profesor de español, ya lo he hecho por varios años y me he dado cuenta que cuando una persona se abruma en un proceso de aprender, se frustra y deja cualquier cosa. O sea, puede tener un nivel muy avanzado del idioma, pero si se siente muy abrumado, va a dejar lo que está haciendo y va a parar. Entonces, para mí es muy importante entender estos procesos cuando una persona se siente abrumada con muchas cosas en su mente que no le permiten continuar. James Clear, el autor de uno de mis libros favoritos que se llama Hábitos Atómicos, este señor dice que es bueno crear hábitos de aprendizaje en pequeñas dosis diarias. Entonces, por ejemplo, si tienes que leer un libro muy denso en una lengua extranjera, pues lo ideal será leer quizás una página diaria hasta que te sientas cómodo y después avanzas a 2 y después a 3, etcétera. Pero con que leas, por ejemplo, una página diaria, vas a ver que hay como un valor acumulado. Y entonces con el tiempo vas a ver resultados muy grandes y no vas a
acumular agotamiento. O sea, vas a hacer esa actividad sin causar agotamiento. Para mí es súper relevante entender cómo mantener un hábito sin frustrarse. ¿Qué herramientas usan estas personas para aprender de forma constante? Podcasts, libros, apps. Lo primero que yo diría es que se lea un libro que se llama Learning How to Learn, de una autora fantástica que se llama Barbara Oakley. Esta señora es una persona muy estudiada de los procesos mentales, por ejemplo, de cómo aprender mejor. Em, Incluso ella dice cosas como que cuando una persona está aprendiendo es importante que deje la mente distraerse cuando tiene que hacerlo. Y también sugiere que em, la forma de aprender actual no es la forma apropiada de aprender, ¿verdad? Siempre existe como una tendencia de que uno tiene que aprender de una manera muy estructurada, con evaluaciones, exámenes, etc. Esta señora sugiere otras formas de aprender. También sugiero que se lea un libro que se llama Superthinking, que es un libro que habla de modelos mentales. En otro episodio hablo de este libro. Y es fascinante porque al entender modelos mentales, que qué significa esto, esto suena muy abstracto, pero en general es como qué técnicas puedes usar para pensar mejor, para tomar mejores decisiones y aprender más rápido. Entonces, recomendadísimo este libro. Por supuesto, cuando pensamos en herramientas que usan estas personas para aprender de forma constante, pienso también en comunidades. O sea, uno tiene que rodearse de personas con una mentalidad muy similar para mantenerse constante, para mantenerse enfocado. Recuerdo cuando estaba en Colombia, fui parte de una comunidad fantástica en la que las personas tenían como hábito nunca parar de aprender. De hecho, ese era el eslogan, esa era la frase principal que describía la cultura de esa empresa. Entonces, es importante relacionarse con comunidades que estén en tu mismo canal, que estén en tu misma vibra. Hay personas que ya viven así, sin llamarlo modo esponja, tal vez creadores, científicos, niños. Pues yo creo que personas así, o sea, personas que son muy curiosas, existen por todos lados. Lo que pasa es que solamente escuchamos casos excepcionales, ¿cierto? O casos de personas muy famosas, como dije, Leonardo da Vinci, por ejemplo. Pero son personas que están allí. Lo que pasa es que quizás no son tan famosas en este momento. Em, Puedo mencionarte a una persona, este señor, bueno, es famoso. Richard Feynman es un físico y maestro que sabe explicar. O sea, es impresionante esta persona. Y esta persona, cuando tú lo miras en sus videos, él desafortunadamente ya falleció. em, pero fue una persona muy influyente en su área de la física. Y él cuando explica un tema, tú lo puedes ver que él explica con mucha pasión, con amor, de una manera superhumana, sin usar de pronto palabras tan elaboradas. Y entonces, si tú te pones a analizar su vida, la vida de Richard Feynman, puedes ver que él tenía curiosidad por muchísimas cosas. O sea, él no solo era físico, él también tocaba bongos, o sea, tocaba la percusión, aprendía idiomas, dibujaba. Y no solo eso, él intentaba explicar eso que aprendía con muchísima claridad. De hecho, si tú buscas en la internet el método Feynman, vas a encontrar que es un método tan sencillo como tú aprendes algo e intentas explicárselo a alguien que no tenga ninguna idea de ese conocimiento. En otras palabras, pues estás aprendiendo y explicando. Y cuando explicas, pues te das cuenta qué es lo que tienes que aprender mejor. Y se genera un ciclo, ¿ves? Como aprender, explicar, aprender, enseñar. ¿Qué impacto tiene este ritmo de aprendizaje en su forma de pensar, de hablar o de tomar decisiones? Yo creo que tener un ritmo de aprendizaje constante te hace naturalmente curioso. Una persona que siempre se está preguntando por las cosas, una persona que siempre está investigando, una persona que siempre está leyendo, una persona que siempre está em, aumentando su conocimiento por el mundo. Creo que eso genera un hábito
y naturalmente ese hábito se va a ver en todas sus cosas diarias, en todos sus hábitos. También entiendes mejor cómo funciona tu estilo de aprendizaje. Cuando una persona aprende a un ritmo muy, muy alto, yo me he dado cuenta que se vuelve muy introspectiva, o por lo menos eso es lo que yo he visto en algunas personas, y es que saben cómo aprenden, saben qué funciona mejor para ellas, saben cómo se sienten cuando aprenden. Y entonces otra vez resulta ser un tema de introspección. Eso lo puedo ver mucho en mis estudiantes o en los mejores estudiantes que aprenden español como lengua extranjera. Por supuesto, también aprendes a priorizar información. Cuando una persona se hace una persona que aprende por pasión, que aprende cualquier cosa por pasión, esa persona se hace muy buena administrando grandes cantidades de información y prestando atención solamente a lo más relevante. Por cierto, si te gusta aprender en línea, te recomiendo un artículo que está en la internet que se llama 4 hábitos de personas quienes siempre aprenden nuevos skills, nuevos talentos. Es un artículo que fue escrito, si no estoy mal, por la Universidad de Harvard. Entonces te lo recomiendo mucho porque da unos tips de talla mundial para aprender mejor. ¿Es sostenible estar siempre aprendiendo o hay un punto en el que el cerebro dice, basta por hoy? Yo soy fiel creyente que el cerebro es un músculo. Entonces, a medida que se fortalece, pues puede llegar a tener periodos largos de aprendizaje. Y creo que pasa lo mismo con el attention span, como el periodo de atención que tiene tu mente. Y es que en el presente, por, digamos, las apps que consumimos, de pronto redes sociales, hace que nuestra capacidad de atención sea muy corta. Entonces, yo creo que uno puede entrenar la atención para que sea mucho más larga y entonces poder concentrarse por más tiempo. Entonces, esto está muy relacionado con el aprendizaje, porque si puedes mantener tu concentración por mucho más tiempo, puedes aprender mejor. Y finalmente, pues el ritmo se lo pone uno. Como dije, pues yo no estoy de acuerdo con el burnout, o sea, con quemarse cuando uno aprende y uno tiene que buscar ritmos muy saludables. ¿Cómo equilibran la cantidad de información con la profundidad? ¿Realmente retienen lo que aprenden? Esta pregunta creo que está orientada más a em, cómo aprender, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de cuál es el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de aprender? Entonces, lo que yo diría es que no te llenes de información porque sí, porque pues, hay personas que son muy curiosas, es verdad, pero pues siempre es bueno tener un objetivo de por qué uno está absorbiendo el conocimiento. Em, También hay un concepto que se llama práctica deliberada, que es un concepto que habla de que cuando uno está aprendiendo una habilidad, es importante enfocarse en elementos muy específicos, ¿verdad? Para mejorarse. Entonces vuelvo al ejemplo de un estudiante de español como lengua extranjera y entonces este estudiante quiere mejorar su español, tiene un nivel intermedio, no se da cuenta de su nivel intermedio y entonces se siente frustrado. Entonces, cuando una persona adquiere cierto nivel de experticia en una habilidad, pues es bueno que se enfoque ahora en los puntos más difíciles y no solamente en los puntos que ya sabe, ¿verdad? Esto parece muy evidente, pero te puedo decir que no es tan evidente para la mayoría de personas, o por lo menos es lo que yo me he dado cuenta. Hay una diferencia entre aprender algo nuevo cada hora y simplemente estar expuesto a estímulos todo el día. En el contexto de aprender un idioma, yo me di cuenta que hay dos formas de aprender. Cuando una persona aprende pasivamente y cuando aprende activamente. Entonces, pasivamente es, por ejemplo, cuando una persona está escuchando en el fondo un podcast, digamos, en su idioma objetivo, en el idioma extranjero que quiere aprender, mientras está lavando los platos, mientras está caminando, etc. Eso es una forma pasiva. Hay otra forma que es activa, que es una forma más intencional, y esta forma probablemente es la que hace que una persona avance más rápido. Entonces yo creo que la diferencia aquí es analizar la atención y la intención. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay una diferencia entre aprender algo nuevo cada hora y simplemente estar expuesto a estímulos cada día?
pues claro que sí hay una diferencia. Lo importante es prestar atención y tener pues claro qué es lo que quieres aprender de una manera muy intencional. La atención es realmente muy importante y no solamente poner algo en el fondo porque sí. Entonces, estar muy conscientes de lo que uno está aprendiendo. Otra pregunta dice, ¿qué podríamos copiar de estas personas para incorporar más aprendizaje en nuestros días sin volvernos locos? Una curiosidad auténtica con un objetivo. Creo que eso es lo que hace que el aprendizaje sea más natural y el aprendizaje sea más intencional. Hay una regla que usan personas muy influyentes en el mundo que se llama la regla de las 5 horas. Esta regla es usada por personas como Bill Gates o fue usada también como personas como Benjamin Franklin. ¿Y en qué consiste? Consiste en dedicar 1 hora al día, de lunes a viernes, al aprendizaje deliberado. Y el aprendizaje deliberado es este aprendizaje en el que tú estás totalmente concentrado en lo que quieres mejorar. O sea, es un aprendizaje intencional en el que quieres mejorar lo que es más difícil para ti. Muy bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharme. Si tienes algún comentario, por favor escríbelo debajo. Los leo todos. Recuerda, mi nombre es Néstor. Si te gustó, dale un me gusta y suscríbete que me ayuda a expandir esto que quiero enseñar. Hasta la próxima.